Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Martín. Bueno, acá nuevamente compartiendo un video relacionado en esta oportunidad a fotografía. Ya el video anterior lo usé a modo de introducción para contar cómo fue que este canal, que nació con la idea de ser un canal relacionado a la práctica del yoga y contenidos espirituales o de calidad de vida, pasó a tener un break, por así decir, en esa temática, con un viaje. O sea, subí una saga de 20 capítulos de un viaje que hice a Copenhague, a Dinamarca, en septiembre del 2021. Luego no volví a salir en cámara, no volví a generar contenidos. Y bueno, a partir de un redescubrir la fotografía, si se puede decir, y de sentirme apasionado por este arte, por esta disciplina, en octubre del año pasado, bueno, doy con una cuenta en Instagram que promocionaba una cámara analógica, venta de cámaras, y bueno, ahí hubo todo un reactivar. Yo lo que quería hacer en este video es, de alguna manera, mostrar las cámaras que tengo, pero no a modo de coleccionista, de colección, o a modo de ostentar una colección de cámaras, que no lo es, son poquitas, pero yo creo que el ir mostrando las cámaras que tengo me permite describir de alguna manera lo que fue un proceso en este quehacer de la fotografía. Y digo redescubrir porque creo que de alguna manera siempre me apasionó la fotografía, o fue una pasión que estuvo siempre ahí latente. Nunca me había dedicado, pero siempre la disfruté, y siempre al momento de tomar una foto, sea con lo que sea, siempre le puse como una dedicación, ¿no? como un intento de diseño a la imagen que uno iba a capturar. Entonces, bueno, voy a hacer eso, voy a ir mostrando las cámaras que tengo y cómo esas cámaras forman parte de una historia que fue haciendo a toda una formación y a todo un proceso. La primera cámara que puedo decir que fue mi primer cámara realmente, una cámara que está en su estuche original, una Samsung, ¿sí? AF200. Estas cámaras son las conocidas como point and shoot, o sea, cámaras analógicas, pero que ya habían incorporado analógicas, digo porque cámaras de carrete, ¿no? De película, de film, de 35 milímetros, pero ya estas cámaras habían incorporado todos los automatismos como para que prácticamente todo el funcionamiento sea a modo automático. O sea, uno, en cuanto pone el carrete y cierra, ya avanza el primer fotograma, y a partir de ahí, como lo dice el nombre, ¿no? Point and shoot, apuntar y disparar. Tiene sistema de autofoco, ¿sí? Y uno no tiene que hacer más que eso: apuntar, disparar, la máquina hace el foco, ¿sí? Y si llegara a tener poca luz, dispara en forma automática el flash también. Y terminado el rollo, uno acá abajo mueve un botoncito y rebobina en forma automática. O sea que mi primer cámara me la regalaron para el viaje de egresados del secundario a Bariloche, mis abuelos. Y bueno, con esta cámara saqué muchísimas fotos. Esta cámara la tuve durante muchísimos años. El último rollo lo disparé en el 2009, 2010, y ahora voy a contar la anécdota de qué fue de ese último rollo. De hecho, con estas fotos fotografié, digamos, la primera infancia de mis hijas, ¿sí? Y bueno, como les decía, desde lo que fue mi viaje de egresados a los 18 años hasta el año 2009, 2010, esta fue mi única cámara, ¿sí? Disparaba carretes a color, generalmente Kodak Gold 100, ¿sí? Y bueno, la conservé en excelente estado, y cuando hace poquito la quise ir a buscar, me encontré con que tenía un rollo con 9 exposiciones, un rollo de 24 que todavía tenía exposiciones para seguir disparando, ¿sí?
obviamente que ya el rollo estaba en categoría de caducado, ¿no? Y de ahí también la incógnita de qué iba a salir, o sea, primero qué fotos habían, porque después de tantos años no sabía qué fotos habían, y en qué condiciones iban a estar las fotos, pues bueno, se entendía que el rollo ya estaba caducado. Y voy a contar cómo siguió el tema de este rollo. Luego, una máquina que no la he usado, pero fue un regalo de mi abuelo, una Yashica Minimatic S. Esta cámara es del 64, ¿sí? Tiene fotómetro de selenio, o sea, si ven en el borde del lente tiene como un anillo así que parecen como unos diamantitos, ¿no? Bueno, ese es el fotómetro de selenio, que con el paso del tiempo se va agotando, y más aún si el lente no tuvo la tapita y la cámara seguía recibiendo luz. Entonces el fotómetro se agota y deja de funcionar. Es una telemétrica, ¿sí? Y bueno, está bastante atenuado la imagen del fantasmita que se usa para hacer foco, y además no le anda el fotómetro. Entonces estuve averiguando, y esta cámara, que en realidad es prioridad a la apertura, porque lo único que yo puedo controlar es la apertura del diafragma, y la máquina calculaba la velocidad de obturación, pero al no tener fotómetro, el tema es que yo no sabía si quería sacar a qué velocidad iba a disparar. Entonces averigüé por un canal de YouTube, un fotógrafo español que me respondió de una manera muy amable y a la brevedad, que no había encontrado el manual de esta máquina, pero había encontrado el manual de la otra Minimatic, que es prácticamente idéntica, y decía que en modo manual dispara una velocidad de 1/30, que sería la velocidad que tiene, digamos, de sincronización con el flash. Entonces yo sé que esta máquina, si la quiero usar, porque de hecho la quiero usar, quiero probar a tirar un rollo con esta máquina, yo sé que lo único que voy a poder modificar es el diafragma, sabiendo que va a disparar a 1/30, y bueno, sabemos que en formato analógico el ISO o ASA está determinado ya por la película, por el rollo. O sea que voy a tener que usar la aplicación tengo una aplicación en el celular que hace a modo de fotómetro. Entonces con esa aplicación yo le voy a tener que poner que va a disparar a 1/30, que va a tener por ejemplo un rollo de 400 ASA, y lo único que me va a decir es a qué diafragma tengo que seleccionar para que la foto salga bien expuesta. Así que bueno, esta máquina no la usé, pero cuando se me despertó, digamos, la idea de dedicarme a la fotografía o empezar a estudiar fotografía, la tenía a modo de recuerdo, de adorno, por así decir. La fui a buscar y bueno, y ahora es una máquina que está ahí en espera de sacar el primer rollo, ¿sí? Bueno, de la Samsung Point and Shoot que les mostré, a partir del 2009-2010 pasó a ser el celular. O sea, el celular pasó a ser el dispositivo con el que yo fui haciendo fotografías, porque no tenía otra máquina y había dejado de usar la Samsung porque ya se había descontinuado el tema de los rollos, y bueno, ahí entró toda la tecnología digital, pero bueno, hice uso del celular y así pasaron muchos años, hasta que en agosto del año pasado, agosto del 2022, me surgen ahí las ganas de hacer un curso de fotografía y de empezar a dedicarme de una manera más consciente, si se puede decir. Compré una Sony Alpha 6000, una Sony digital, que es esta que está acá, que la mostré en el video anterior. Este lente no es el lente con el que viene con el lente kit, ¿sí? Y yo le compré este angular, que es un lente de 16 milímetros, pero como tiene un sensor con recorte, equivaldría a un 24 milímetros de un full frame. O sea, es una APS-C, ¿no? Que son estas cámaras que vienen con el sensor recortado, y bueno, hay que multiplicar por 1.5
para tener el equivalente a lo que es el formato full frame, ¿sí? Entonces, bueno, este lente Pancake, que es un angular o gran angular de 16 milímetros, equivale a un 24 milímetros de un full frame. Y bueno, en agosto continué con esta cámara, empecé a hacer mis primeras fotos en formato manual, controlando el triángulo de la exposición, lo que es el ISO, lo que es la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Ese era mi gran desafío. La verdad que no hice ningún curso, empecé a aprender mucho a modo autodidacta, viendo tutoriales en YouTube, haciendo cursos online, cursos virtuales, por así decir. En YouTube hay un montón de cursos de fotografía y bueno, fui buscando videos, fui aprendiendo, fui probando y me fui entusiasmando con la fotografía, pero bueno, hasta el momento estábamos en este formato digital, ¿sí? Hasta que en octubre veo una publicidad en una cuenta de Instagram que se dedica a la venta de cámaras analógicas y estaban publicando esta hermosura, una Nikon EM, que en realidad me encantó porque primero estaba impecable, segundo que se la veía muy chiquita, muy compacta, muy minimalista en el diseño, y de hecho esa fue la idea de Nikon cuando diseñan esta cámara en 1979, ¿sí? Y es una cámara que viene con un lente de 50 milímetros, 1.8, es un lente bastante luminoso y es una cámara livianita porque la tapa superior y la tapa posterior es de plástico, el cuerpo es metálico, pero algo que Nikon no hacía, ¿no? Porque en esa época las cámaras eran todas de metal y lo que buscaron con esta cámara que es una cámara más liviana, que sea una cámara más chiquita, más portable, y lo que tiene es que es una cámara que no es totalmente manual, tiene prioridad la apertura. O sea, uno selecciona la apertura del diafragma y la cámara controla la velocidad de obturación, ¿sí? Y bueno, esta Nikon la verdad que la vi, me encantó, averigüé, estaba disponible y la compré en octubre. Pero previo a adquirir esta Nikon, que a esta Nikon le pasé el rollo de la Samsung para terminar de sacar esas fotos que habían quedado con este rollo carrete que yo les contaba que tenía la película vencida. La verdad que las fotos salieron hermosas, salieron con mucho grano, pero muy lindas de color en cuanto a la tonalidad y muy lindo el grano. La verdad que salieron lindas fotos. Pasando el rollo de la Samsung a esta Nikon EM. Les decía que una semana antes de ir a buscar esta Nikon, ya cuando me picó, por así decir, el bichito de lo analógico, recordé que mi papá tenía una Minolta de cuando yo era chico, ¿sí? La cámara con la que yo lo recuerdo siempre sacar las fotos de mi infancia, y fui un domingo a la casa de mis papás, le pregunté si la tenía y me dijo que sí, la fue a buscar, la tenía en la funda, en un estuche, y es esta Minolta SRT 303B. Este modelo pertenece a la mítica serie SRT de Minolta y bueno, esta particularmente es del 75, mi papá la compró en el 77, venía con un lente de 50 milímetros, un lente Rokkor MD 50 milímetros 1.7, y yo le compré después un lente que es el que tiene puesto ahora de 35 milímetros, apertura máxima 2.8, ¿sí? También un lente Rokkor MD, Rokkor era la marca de lentes de Minolta. Son lentes famosos por la calidad óptica que tienen, por la nitidez que tienen, y bueno, yo tenía ganas de hacer una fotografía más de calle y quizás el 50 milímetros era muy cerrado, entonces bueno, opté por un 35 milímetros. Bueno, la verdad que estoy enamorado de esta cámara, aparte tiene un valor sentimental porque esta cámara me la dio mi papá, y bueno, entre la Nikon y esta Minolta empecé a hacer mis primeras fotos analógicas
bueno, les decía que la Nikon tiene prioridad la apertura, pero esta no, en esta máquina uno controla, de acá controla la velocidad de obturación, ¿sí? De acá controla la apertura del diafragma y el ASA o el ISO lo determina la película, ¿no? Que si bien lo podemos forzar sería mentirle a la cámara, o sea, por ejemplo, poner un rollo de 400 ASA y setearla a la máquina como que es un rollo de 800 o de 1600. Pero bueno, básicamente en cuanto a lo que es el ASA o la sensibilidad de la película, en relación a las cámaras digitales, acá es un valor que lo tenemos limitado por la película, ¿no? No es como en la cámara digital que si tengo poca luz puedo subir el ISO a 3200, a 6400, bueno, si bien va a haber esto que llaman ruido digital, pero lo puedo ir subiendo. Y me hice medio fan de la Minolta, me hice medio fan de la serie esta SRT, y sabiendo que la primera de la serie es la 101, bueno, la empecé a buscar y también en la misma cuenta de Instagram, abocada a la venta de cámaras analógicas, talleres analógicos, di con esta Minolta SRT 101, ¿sí? Esta máquina Minolta la saca en 1964 y la verdad que fue una máquina que en ese momento marcó tendencia en cuanto a funciones, en cuanto a lo que podía ofrecer una reflex, ¿no? Tiene un fotómetro que mide en 2 niveles, o sea, de la mitad del cuadro hacia el cielo, de la mitad del cuadro hacia la tierra, y saca como un valor promedio de luz para que la foto, digamos, no quede tan contrastada. Y bueno, esta es la primera de la serie, como les decía, la SRT 101. La quería tener porque, bueno, como les decía, medio que me hice fan de Minolta como marca, me hice fan de la línea SRT. Esta máquina, bueno, estaba impecable, venía con el lente original, que es el 50 mm 1.7. Este es el Rokkor, en vez de tener la nomenclatura MD, es anterior, tiene la nomenclatura MC. Rokkor MC 1.7 es un lente muy luminoso, tiene una nitidez increíble. La verdad que, bueno, estoy re contento con estas máquinas, con la Minolta, tanto la 303 como la 101. Bueno, también estoy contento con la Nikon, pero bueno, la Nikon, al tener prioridad a la apertura, uno siente que no controla todos los parámetros, ¿no? O sea, la máquina va a calcular la velocidad de obturación. En cambio, con las Minolta son 100% manuales y también 100% mecánicas. ¿Qué significa eso? Que la batería que llevan es solamente para que funcione el fotómetro, pero no es imprescindible para que funcione la máquina. O sea, si yo me quedara sin baterías no voy a tener fotómetro, pero voy a poder igual seguir sacando fotos, ¿sí? Es todo mecánico. El avance de la película es mecánico, el obturador es mecánico. Si yo termino de sacar y rebobino el rollo, es a modo manual. O sea, es una máquina 100% mecánica, y en lo que hace digamos, a la obturación de la película, de la foto, es 100% manual. Así que bueno, estas son mis máquinas. Repasando, una Samsung Point and Shoot, recibí la Yashica Minimatic S de mi abuelo, que todavía no disparé ningún rollo y lo quiero hacer. Bueno, les decía, la historia siguió con fotografía vía celular hasta que en agosto decido comprar la Sony Alpha 6000, fotografía digital, y en poquito tiempo me apasionó la posibilidad de la fotografía analógica. La Minolta 303 SRT 303B, ¿sí? Que me dio mi papá, y vino la Nikon EM, que esta máquina fue prácticamente un capricho. La vi, me encantó y dije, la quiero. Estaba a buen precio, estaba impecable. Y por último, otro capricho, porque
les decía, al hacerme medio fan de Minolta, quería tener el primer modelo de la serie SRT, que es la 101. ¿Sí? Una hermosura de máquina. Bueno, y como les decía, o sea, la idea era que no quede en un mostrar mis cámaras, sino que al ver cada una de ellas uno pueda entender el proceso que hubo de una point and shoot, que bueno, fue un regalo que recibí a los 18 años, que la tuve muchos años. Después la fotografía analógica es como que pierde espacio y ya queda como fuera de juego, por así decir. Hago uso de un celular y después cuando quiero entrar a la fotografía entro con una cámara digital, pero por no saber que todavía estaba ahí latente y existiendo la posibilidad de hacer fotografía analógica. Y cuando descubro eso digo, bueno, yo quiero hacer fotografía analógica, ¿no? Y además de comprar estas cámaras donde empiezo a sacar fotos de modo totalmente manual, empiezo a hacer un taller de revelado y copiado a papel. Así que bueno, esa es la otra parte de la historia, no solo sacar la foto, sino poder revelar el propio rollo y las fotos elegidas poder copiarlas a papel. Bueno, se hizo mucho más largo de lo que quería, de lo que tenía pensado. Espero que lo disfruten, espero que les guste y bueno, voy a seguir compartiendo contenido relacionado a fotografía, específicamente a partir de ahora a fotografía analógica. Bueno, que tengan un lindo día, nos vemos la próxima, gracias, chao.